Hola friends, pues sigamos platicando de CSS. Hoy te voy a platicar sobre las propiedades que se pueden aplicar en los elementos flex o flex items que se encuentran dentro de un contenedor. Como te comenté en el video pasado, Flexbox es un modelo de diseño complejo, por lo que en este video voy a tocar los aspectos básicos de estas propiedades de los flex items. Pero si quieres profundizar más en el tema, te voy a dejar varios recursos en la caja de descripción. Y si no has visto el tutorial de las propiedades que se le pueden aplicar al contenedor flex, te lo dejo en la parte superior de este video. A los flex items o elementos flex también podemos aplicarles ciertas propiedades para moverlos de manera individual. Las propiedades que le puedes aplicar son order, flex grow, flex shrink, flex basis y align self. Dentro de flex podemos definir flex grow, flex shrink y flex basis. La propiedad order establece el orden de un elemento en un contenedor flexible. Los elementos de un contenedor se ordenan por valor de orden ascendente y por el orden de su código fuente. La propiedad align self permite alinear individualmente un elemento dentro de un contenedor flex sin afectar a los demás. Y utilizamos esta propiedad cuando necesitamos una alineación diferente para un solo elemento. Flex Grow controla cuánto espacio extra ocupa un elemento flex dentro de su contenedor. Flex Shrink controla cómo los elementos flexibles reducen su tamaño cuando el espacio del contenedor es insuficiente. Flex Basis define el tamaño inicial de un elemento antes de aplicar Flex Grow o Flex Shrink. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un ejemplo práctico con el mismo archivo que he estado utilizando en los últimos videos. La propiedad Order establece el orden de un elemento en su contenedor flexible. De nuevo, estos elementos se ordenan por valor de orden ascendente y por el orden de su código fuente. Los valores que le podemos dar a esta propiedad son cualquier número positivo o negativo y su valor predeterminado es 0. Todos estos elementos están ocupando un orden con valor de 0. Aquí cambié el orden de la caja 2. Cuando yo a los flex items, o en este caso a la caja 2, a este elemento flex, yo le doy un orden de 1, me va a mandar la caja o el contenedor al final de la fila o de los demás flex items. Si yo, por ejemplo, en la caja 4 le pongo un order de -1, fíjate cómo este elemento o este flex items se movió al inicio de la fila. Entonces, la caja 4 tendrá un valor de -1, por eso se va al inicio del contenedor. Las cajas 1, 3, 5 y 6 tendrán el valor 0 y la caja 2 tendrá el valor de 1. Inclusive, si yo muevo la caja 5 con un order 2, se moverá después de nuestra caja 2. Me voy a meter un poco en un tema que me apasiona mucho, que es la accesibilidad. CSS Order no funciona para usuarios que utilizan tecnologías asistivas como lectores de pantalla o usuarios que también solo utilizan el teclado para navegar en los sitios web. CSS Order solo funciona de manera visual porque el source code o el código fuente permanece igual. Cuando un navegador carga una página, transforma el código HTML en un árbol de nodos llamado DOM, Document Object Model. Y este DOM o árbol de nodos define cómo están organizados los elementos y cómo se relacionan entre sí. A la par del DOM tree, que es un tema que voy a tocar más seguido cuando vea JavaScript, se genera un árbol para la accesibilidad, que sería el Accessibility Tree, o el árbol de nodos de accesibilidad. Pero en este árbol solo se incluye la información relevante para las tecnologías asistivas como los lectores de pantalla, teclados adaptados o dispositivos alternativos. Este árbol de nodos va a incluir la información que es relevante como nombres, descripción, el rol, el estado y las acciones de los elementos para que los usuarios con estas tecnologías asistivas puedan interactuar con la página web. Muchas veces podemos tener un diseño muy moderno con elementos de la interfaz muy padres, pero probablemente no sean tan accesibles para algunos usuarios, ya que puede crear ciertas dificultades en la navegación y habrá un impacto en el flujo lógico del contenido. Cuando un usuario quiere interactuar con la página web, algunos elementos HTML ya son semánticos, ya tienen cierta funcionalidad, como por ejemplo el foco. En mi proyecto, si yo trato de navegar utilizando el teclado y utilizando la tecla Tab,
Fíjate cómo aquí el foco aparece en la barra de navegación. Si yo doy clic de nuevo en la tecla Tab, no me hace nada y solo tenemos ahí el foco en la barra de navegación. Como estoy utilizando div tags, estos div tags o etiquetas div no son semánticas, es decir, tenemos que agregar ciertas características o atributos para activar el foco y que estos elementos puedan recibir el foco. El atributo que se utiliza para que los elementos de HTML reciban el foco es tab index. Aquí yo ya agregué el atributo tab index a cada uno de mis elementos y este atributo se utiliza para controlar el orden de navegación con el teclado agregando un foco y permitiendo que los usuarios naveguen con la tecla tab. Vale, entonces yo agregué aquí rápido la pseudoclase y modifiqué un poco la propiedad outline para que veamos reflejado el foco en nuestro proyecto. Si yo inicio la navegación utilizando la tecla tab, fíjate cómo el foco se va al primer elemento, que es la caja 1, sin embargo acá la caja 4 sería visualmente nuestro primer elemento. Si yo continúo con la navegación, se va a la caja 2, que aquí le dimos el valor de order 1, luego regresa a la caja 3, se va a la caja 4 y por último termina en la caja 5. Aquí ya quité la propiedad order con sus valores y fíjate cómo el foco ahora sí de manera secuencial y de manera lógica sigue el orden que le dimos en el código fuente, es decir, se va a la barra de navegación, al elemento 1, después 2, 3, 4, 5 y 6. Como te comenté, existen algunos elementos que ya traen el foco integrado y no es necesario agregar el paso de tab index. A estos elementos de nuevo se les conoce como elementos semánticos y ya son interactivos por defecto. Por ejemplo, los links, botones e inputs. Fíjate cómo aquí el botón, sin la necesidad de agregar el tab index, ya nos despliega o nos muestra el foco para este elemento. Esta propiedad, de nuevo en temas de accesibilidad, no es tan recomendada de utilizar, ya que nos puede dar algunos problemas de navegación para los usuarios que dependen de tecnologías asistivas como lectores de pantalla. Las recomendaciones son utilizarla cuando sea estrictamente necesario, mantener un orden semántico en HTML, hacer las pruebas necesarias con los lectores de pantalla y teclado. Los problemas que tendríamos de accesibilidad al utilizar la propiedad CSS Order, pues serían dificultades en la navegación con el teclado. Tendríamos un impacto en el flujo lógico de nuestro contenido y habría una desincronización entre el orden visual de nuestros elementos y el orden del DOM. Por eso es importante seguir las recomendaciones para brindar una experiencia positiva a todos los usuarios. La siguiente propiedad es Align Self y esta propiedad permite alinear individualmente un elemento dentro de un contenedor Flex sin afectar a los demás. Si tenemos alguna alineación establecida por Align Items, Align Self sobrescribe esa alineación para aplicar el valor que le demos. Su valor predeterminado es auto y esta propiedad de nuevo se utiliza cuando necesitamos una alineación diferente para un solo elemento. En este caso yo tengo aquí mis 6 contenedores. La razón por la cual los vemos estirados y al inicio del contenedor es porque la propiedad Justify Content y Align Items se están aplicando de manera predeterminada. Si yo aquí pongo Justify Content y le pongo Flex End, todos los contenedores se moverán al final. Y si yo le pongo Align Items Center, ahí los contenedores ya no estarán estirados. Recuerda que CSS siempre tiene valores predeterminados, por lo cual es importante que veas tu proyecto e identifiques qué propiedades se están aplicando de manera predeterminada para que así puedas hacer las modificaciones. En este caso yo lo voy a dejar así con Justify Content Center y Align Items Center. Recuerda que cuando utilizas Align Self, todo lo que indicaste con Align Items se va a sobreescribir. En este caso aquí en la caja 1 yo le voy a poner Align Self. Fíjate cómo aquí la caja 1 ya se mueve al final del contenedor. También yo puedo poner Flex Start y aquí se va a mover al inicio del contenedor y ese contenedor se va a estirar de manera individual. Si yo quito estos valores y Align Self lo pongo en Center, fíjate cómo ese contenedor deja de estar estirado para estar alineado de manera individual al centro del contenedor.
Si recuerdas, hemos hablado de las recomendaciones para escribir menos líneas de código con el principio de dry. Acá ya hice unas modificaciones. Antes teníamos las clases en cada caja enumeradas para agregar ciertos colores. Estoy utilizando la pseudoclase NTH_Child que nos ayuda a identificar a los elementos en función de su posición entre un grupo de hermanos. Es decir, aquí le estoy diciendo que todos los valores que sean número impar tengan este color y todos los valores que sean número par tengan este color. El último valor que le podemos dar a AlignSelf es baseline. Si te fijas, las propiedades con número impar se mantienen alineadas de acuerdo a los valores iniciales que le dimos a nuestro proyecto, mientras los números pares toman la línea de base de acuerdo al nuevo valor que le dimos. Las siguientes propiedades, que son FlexBasis, FlexGrow y FlexShrink, se utilizan en conjunto para darle cierto valor predeterminado a nuestros flex items. Yo a mi caja 1 le voy a dar un FlexBasis de 200px. FlexBasis es una propiedad que define el tamaño inicial de un elemento antes de aplicar FlexGrow o FlexShrink. Es similar a Width, pero más flexible porque cambia según el espacio disponible. Y si se utiliza a la par con Width, FlexBasis tendrá la prioridad. Yo voy a duplicar esta propiedad con su valor de 200px y lo voy a bajar también a la caja 2. Si nos vamos a las Developer Tools o a la parte de inspeccionar, mi contenedor 1 tiene una medida de 200 por 155. Recuerda que aquí estamos utilizando Border Box. Si no has visto mi tutorial del Box Model o el modelo de caja en CSS, te lo dejo también en la parte superior de este tutorial. FlexGrow es una propiedad que controla cuánto espacio extra ocupa un elemento dentro de su contenedor. Es decir, el espacio restante o el espacio disponible del contenedor se va a distribuir ya sea equitativamente entre los elementos secundarios o de acuerdo al valor que le demos. Y fíjate cómo ese espacio que teníamos disponible lo va a absorber nuestro contenedor número 1. El valor predeterminado de FlexGrow es 0. Es decir, con este espacio disponible no hagas nada o no tomes ninguna acción. Sin embargo, cuando ya a un elemento flex le damos el valor de 1, ese elemento flex tomará el espacio que había disponible en el contenedor. Si yo inspecciono mi caja 2, fíjate cómo todavía tenemos ahí un valor de 200 por 155. Si yo no tuviera este FlexBasis, fíjate cómo ahí el valor que tendríamos en la caja 2 o en el contenedor 2 es de 90 por 155. Si yo a mis dos flex items les doy un FlexBasis de 200px y a ambos les doy un FlexGrow de 1, el espacio que había disponible se va a repartir equitativamente. FlexShrink es una propiedad que controla cómo los elementos flexibles reducen su tamaño cuando el espacio del contenedor es insuficiente, es decir, indica qué tanto puede encogerse un elemento cuando el contenedor se reduce. Su valor predeterminado es 1. Es decir, todos los elementos se encogen por igual. Esta propiedad le dice a los flex items qué hacer cuando no hay mucho espacio. El comportamiento predeterminado de Flexbox es que si no hay suficiente espacio, se va a dividir equitativamente el espacio entre los contenedores. Pero si queremos evitar este comportamiento, podemos hacer que uno de los contenedores le brinde o le proporcione espacio al contenedor que no tiene shrink. Y estas técnicas son muy utilizadas para diseños responsivos. Si yo pongo aquí FlexShrink y le doy un valor mayor, por ejemplo 3, aquí cambio un poco el valor de FlexBasis para ver reflejado el cambio. Aquí el valor de mis contenedores se repartió de manera equitativa porque le dimos a ambos FlexGrow de 1. Cuando empezamos a reducir el espacio, fíjate cómo el contenedor 1 empieza a ceder el espacio disponible para que el contenedor 2 mantenga su tamaño. Si yo cambio FlexShrink a 5, aquí lo que la caja 1 le está cediendo es 5 veces el espacio disponible cuando estamos reduciendo el contenedor. Fíjate cómo aquí, después de pasar los 600px, el contenedor 1 le empieza a brindar espacio al contenedor 2. Recuerda que para no tener tantas líneas de código podemos agregar los shorthands o los atajos. En este caso, flex es el atajo para estas tres propiedades. El primer valor será para grow, el segundo será para shrink y el tercero será para FlexBasis.
Listo, friends, eso es todo para este video. Te veo en el siguiente. Hasta pronto.